la entregaron, pues motivarles para que sigamos avanzando. El día de ayer ya Fernando les publicó el enunciado del siguiente proyecto y vamos a ir tratando de avanzar y de trabajar eh, para cumplir con las fechas. Ya Fernando les comentó que pues todavía no tenemos indicaciones para poderlas calificar, porque la calificación pues debe ser personal. Sin embargo, yo sí le pedí a Fernando que les dé una revisada a las prácticas como para identificar pues algunas dificultades o puntos que tuviéramos que ir reforzando para que ese tipo de errores o retos que ustedes tuvieron con la primera práctica no los tengan con el proyecto, ¿verdad? No sé si alguien pues de la clase anterior tendrá alguna duda antes de que empecemos con expresiones regulares o si tienen algo que quisieran expresar o compartir. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, el siguiente reconocedor que vamos a empezar a ver para los lenguajes regulares, pues son las expresiones regulares. Y si nosotros, pues ustedes ya leyeron sus capítulos en el libro, una definición pues general sería como una forma sencilla de representar o una forma simple de representar un lenguaje regular. Cuando vimos las jerarquías de Chomsky, vimos que dentro de la clasificación de los lenguajes regulares, pues estaba las expresiones regulares como mecanismo para representarlas. Representan un patrón por medio del cual se construyen lexemas válidos para un determinado lenguaje. Y para esta construcción de las expresiones regulares, pues utilizamos los mismos caracteres del alfabeto que ya que definamos nosotros como válidos para construir esos lexemas, pero vamos a combinarlo con metasímbolos para ir generando esa construcción. Entonces, todos estos símbolos que nosotros vamos a utilizar combinando el alfabeto, pues le llamamos metasímbolos, ¿verdad? Esta es una pregunta de examen, ¿verdad? Muy frecuente aparece dentro de las evaluaciones. ¿Cuáles son los elementos o esos metasímbolos que nosotros podemos utilizar para manejar las expresiones regulares? Pues dependiendo de los lenguajes o los implementadores que nosotros estemos utilizando, podemos tener más. Sin embargo, en esta clase y para temas de implementación teórica, vamos a utilizar únicamente estos que tenemos mostrados en la tabla. El primero, que va a estar representado por el símbolo del asterisco. Nosotros también lo conocemos como cerradura de Kleene y va a indicar que el carácter al que está afectando pues tiene una repetición de 0 o más veces. En el caso del más, que representa la cerradura positiva, va a representar que el carácter al que está acompañando puede tener la cantidad de apariciones o de repeticiones en ese lexema de una o más veces. La diferencia entonces sería que la cerradura de Kleene puede aceptar cadena vacía, porque 0 veces de un carácter es cadena vacía, mientras que la cerradura positiva tiene al menos una vez la aparición del carácter al que afecta. Vamos a utilizar también el símbolo de interrogación, que nos va a indicar que el carácter al que está acompañando puede aparecer una vez o ninguna, o bien 0 veces o una vez como máximo, ¿verdad? Tenemos la barra vertical que indica el O lógico, ¿verdad? O la alternancia, como en otros textos lo van a encontrar, y que indica la aparición de uno u otro de los caracteres a los que acompaña. El punto significa la concatenación y pues indica o representa que un carácter va seguido o concatenado al otro. Vamos a utilizar también paréntesis para agrupación, ¿verdad? Para pues cambiar la precedencia que por definición tienen los operadores o los metasímbolos que nosotros estamos trabajando en las expresiones regulares, y también a veces por visualización utilizamos corchetes. Entonces podemos utilizar o los paréntesis o los corchetes, o bien
para las expresiones más internas los paréntesis y para las externas los corchetes como por temas de visualización. Pero ambos lo que hacen es agrupar o definir un orden distinto en el que la precedencia de estos metasímbolos se va a aplicar para generar la cadena. ¿Alguna duda con esta explicación de esta primera slide? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a ir avanzando. Em, los elementos más comunes utilizados para definir la expresión regular fueron los que vimos y algunos ejemplos de cómo los podríamos ¿qué dijo que eran los metasímbolos? Miguel, lo que dije eran que son estos símbolos que nosotros vamos a utilizar combinados con los caracteres del alfabeto para indicar cuál es el patrón de repetición que va a tener cada símbolo del alfabeto para formar un posible lexema. Entonces, digamos que adicionalmente al alfabeto, en las expresiones regulares usamos estos símbolos que nosotros llamamos metasímbolos para ir identificando, como vimos en la imagen anterior, si son 0 veces o más veces, o si puede o no puede venir, si es concatenación, si es alternancia o si es agrupación. Eh, para eso utilizamos los metasímbolos. ¿Estamos bien hasta ahí, Miguel? Sí, ok. Bueno, entonces sigamos avanzando. Con esta tabla tal vez se puede interpretar mejor lo que son estos metasímbolos. Y aquí tenemos unos ejemplos donde vamos combinando el metasímbolo con caracteres del alfabeto. Por ejemplo, que yo les dijera que las cadenas que vamos a formar, el alfabeto, pues son los dígitos del 0 al 9. ¿Sí? Pero que están combinados o expresados de esta manera, donde dice 1 asterisco seguido del 2, 3 y 4. Este 1 asterisco representa que yo tengo la repetición o la aparición de 0 o más veces del carácter 1 dentro de las cadenas. Entonces yo podría aceptar o dar como válida una cadena que venga, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, pero también podría venir solo 2, 3 y 4 porque el asterisco representa 0 o más veces. Si viene 0 veces de 1, la cadena podría ser 2, 3 y 4 y es válida. Si viene una vez el 1, pues 1, 2, 3, 4, pero si vienen más veces, como en este caso 3 veces de 1, seguido de la cadena 2, 3 y 4, también es válido. Entonces, este asterisco está afectando nada más a la cantidad de repeticiones que pueden haber del carácter 1 para formar las distintas cadenas. Un ejemplo con el operador de cerradura positiva más, por ejemplo, es que yo venga y diga la expresión regular A más B, B, C. Cuando los caracteres están así seguidos, se asume concatenación. Yo podría poner el 2 con el punto, 3 con el punto y el 4, que significa 2 concatenado al 3, concatenado al 4. Si dentro de dos caracteres no hay un metasímbolo, yo asumo que es una concatenación. Entonces, como en este ejemplo, yo tengo pues la expresión A más, que es la cerradura positiva, seguido del B, concatenado del B, concatenado del C. Entonces, ejemplos de cadenas que podría aceptar yo con esta expresión regular sería, por ejemplo, una aparición de A seguido de la B, B y C, que es esta cadena de aquí, dos apariciones de A seguido de B, B y C, tres apariciones de A y esa secuencia. Lo que no podría aceptar bajo esta expresión regular es solo la cadena B, B y C, porque me dice el A más que la A debe aparecer una o más veces. Por lo tanto, esta secuencia de A en ningún momento se podría convertir en cadena vacía o épsilon, ¿verdad? Si van teniendo dudas, ya sea que levanten la mano o enciendan su micrófono para hablar o me pongan algo en el chat. El siguiente metasímbolo, que es el signo de interrogación, igual yo lo combino con los caracteres que vaya necesitando para mi alfabeto y en esta expresión, por ejemplo, yo podría poner 0, signo de interrogación, 1 y 1. ¿Qué me está diciendo esto? Que el 0 puede o no venir en los lexemas válidos. Entonces podría ser válida la cadena 1, 1 porque el 0 no aparece o bien la cadena 0, 1, 1. En este caso, solo estas tres combinaciones podría tener
porque el signo de interrogación implica que el carácter aparece o no aparece, ¿verdad? Pero no puede aparecer más de una vez. Tenemos la barra vertical, que significa la alternancia, que es un O exclusivo, es decir, o viene una, o viene la otra, o viene la otra, ¿verdad? Pero no en ningún momento las dos simultáneas, es un O exclusivo. Entonces, las cadenas válidas, si yo tengo esta expresión regular simple, como esta simple aquí, serían sí, no o tal vez. De forma exclusiva, cualquiera de los tres, en ningún momento dos o las dos o las tres al mismo tiempo. El punto que representa concatenación, pues que si viene la cadena A concatenada con B, acepto A y B. Los paréntesis que pues representan solamente la agrupación, ya vamos a ver en otros ejemplos que en algunos casos es necesario utilizar el paréntesis o los corchetes para modificar la, la precedencia del operador específicamente, del metasímbolo que estamos aplicando. Entonces, por ejemplo, si yo coloco pues este paréntesis, es igual que escribirlo solo como A, B o C. Y en algún caso yo podría tener en este de aquí me faltó la barra vertical para expresar estos símbolos, que podría ser A o digamos, va en la alternancia, o E. Y de esa manera yo representaría que las cadenas válidas con esta expresión regular pueden ser escriba si viene la A, escribo si viene la o escribe si viene la E. Aquí me faltó la barra vertical, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Muy bien. Siguiente. Entonces, si resumimos o analizamos un poquito más cada uno de los operadores que vimos, vamos a ver que tenemos la concatenación, la cerradura de Klein, que dijimos que era cerradura de estrella o cerradura de Klein, que se define como en una función matemática la aparición de 0 o más veces o la secuencia de n veces de cierto carácter donde ese n es mayor o igual a 0. La cadena se forma al realizar 0 o más concatenaciones de los símbolos o caracteres que aplica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la cerradura de Klein de A, pues las cadenas válidas van a ser epsilon, una A, 2A, 3A, 4A o varias A, ¿verdad? Si yo tengo en una expresión como 0 cerradura de Klein concatenado con el 2 y concatenado con el 1, yo podría decir que son válidos entonces los lexemas donde tengo 0 veces el 0, por lo tanto solo me queda la cadena 2-1. Puedo tener una aparición del 0 seguido del 2-1, que sería este de aquí. Puedo tener 2 veces 0 seguido del 2 y del 1, 3 veces 0, y así podríamos ir en la secuencia de cadenas o lexemas válidos. ¿Dudas? Por ahí veo una cara triste de alguien con el nombre de Galaxy Note. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, como me están poniendo carita triste, yo pensé que tenían dudas. Siguiente, cerradura positiva. La cerradura positiva pues se define siempre como la repetición de n veces del carácter al que afecta, pero en este caso el Sn representa una cantidad mayor a 0, no puede ser epsilon. Y nos dice entonces donde la cadena está formada por al menos una repetición de esa cadena o ese carácter al que está afectando. Si yo tengo, por ejemplo, la secuencia o la expresión regular A más, significa que podría aceptar los lexemas de solo una A, 2A, 3A, 4A, 5A, así sucesivamente. Lo único que no sería válido para esta expresión regular sería el épsilon, ¿verdad? Porque es la cerradura positiva. Esa sería como la diferencia en relación a la anterior, donde vimos que sí son secuencias de varias A, pero aquí acepto el épsilon porque es una cerradura de Klein. Mientras que en la que estamos viendo ahorita, que es una cerradura positiva, ya no acepto el épsilon.
Los operadores o los metasímbolos siempre son asociativos por la izquierda, es decir, que afectan al carácter que está a la izquierda. En este caso, por ejemplo, si yo tengo HI más, la cerradura positiva o más está afectando únicamente al carácter I. Para que pudiera afectar tanto a la H como a la I, aquí yo tendría que poner paréntesis, abierto antes de la H y cerrado después de la I. Ahí sí podríamos tener secuencias de ji, ¿verdad? Pero en este caso afecta únicamente a la I, porque es asociativo por la izquierda. No se ve la diapositiva. Déjenme ver. ¿Ahí sí ya? Ahorita sí. Ok, gracias. Entonces les estábamos diciendo que en el caso de esta expresión regular donde yo tengo HI cerradura positiva, esta cerradura positiva afecta únicamente a la I, es decir, el carácter que puede repetirse una o más veces es la I. Si yo quisiera repetir varias veces HI como tal, es donde tengo que colocar el paréntesis que abre antes de la H y el que cierra después de la I para poder repetir la secuencia completa. Si solo acompaña un carácter, solo afecta el carácter que está a su izquierda porque es asociativo por la izquierda. Entonces, si yo tengo una expresión regular como esta, las cadenas válidas serían HI, HII, HII, n veces I, ¿verdad? Donde la I viene al menos una vez. Entonces, no sería válido para nada la cadena H, por ejemplo, porque nos dice que la I debe venir al menos una vez. Si yo tuviera esta expresión regular, por ejemplo, ¿verdad? En donde tengo la MI cerradura positiva concatenado con AU cerradura positiva, la repetición que puedo variar es la de la I y la de la U, ¿verdad? Pero la M y la A siempre aparecen solamente una vez en la cadena. Entonces yo podría tener cadenas válidas como M y 4 veces I finalizados con AU, o una M 3 veces I con una A y varias U, o miau nada más, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo sencillo. Entonces, así es como yo puedo ir afectando o diciendo la cantidad de veces que se repite un carácter de acuerdo al metasímbolo que estoy aplicando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Aparición, ¿verdad? O signo de interrogación. Eh, pues este símbolo se utiliza para indicar si el carácter que lo precede puede aparecer o no dentro de la cadena, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo signo de interrogación, estoy diciendo que el conjunto de lexemas válidos para esta expresión regular o es una épsilon o es un épsilon que representa cadena vacía, ¿verdad? Ya sea lambda o cadena vacía, o una A, pero no puedo tener más veces A. O viene o no viene. En el caso de, por ejemplo, aquí, si ponemos submarino, yo estoy diciendo que todo este lexema que está formado por la SV puede o no venir, ¿verdad? Aquí es donde les digo que este metasímbolo afecta al conjunto de estos tres caracteres, porque estoy usando los paréntesis y es asociativo por la izquierda, entonces va a afectar ya sea al carácter o al conjunto de caracteres que estén agrupados por un paréntesis o un corchete que esté a su izquierda. Y concatenado con marino. Entonces, de esta manera yo estoy diciendo que las palabras válidas o los lexemas válidos para esta expresión regular podrían ser submarino, cuando aparece se repiten o aparece esta secuencia de letras, o bien marino, cuando viene 0 veces de sub. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Agrupación, que vamos a usar los paréntesis o los corchetes, ¿verdad? Y solamente pues los utilizamos para cambiar la precedencia del operador, es decir, para indicar que no se aplica a un solo carácter a la izquierda, sino a un grupo.
¿verdad? Entonces yo podría tener, por ejemplo, una expresión regular, lo estoy haciendo con palabras como conocidas para que sea un poquito más simple de interpretar en la primera vez que ustedes ven las expresiones regulares. Pero yo podría tener, por ejemplo, la palabra bis o tátar, ¿verdad? Aquí estoy utilizando una alternancia y estoy utilizando signos de agrupación y sobre toda esta expresión yo estoy aplicando un signo de interrogación. Entonces, que estoy diciendo que esta parte puede venir una vez o puede no venir y que cuando viene podría ser una alternancia entre bis o tátar, ¿sí? Y después de esas dos expresiones, pues viene la secuencia abuel, ¿verdad? Forzosamente. Y al finalizar nuevamente, pues estoy usando los paréntesis para decir que puede venir la o la A. Entonces, de esa manera yo puedo decir con esta expresión regular que los lexemas válidos para esta expresión regular serían abuelo cuando esta secuencia venga 0 veces y en la secuencia final la alternancia tome la O. Puede ser bisabuelo cuando esta secuencia aparezca una vez, pero en su alternancia tome bis y en la alternancia final tome o puede ser tatarabuelo, puede ser bisabuela, ¿verdad? Así lo voy combinando para determinar qué palabras son válidas. En esta otra expresión regular, por ejemplo, yo puedo tener la alternancia de 0 o 1 y concatenado con 0. Entonces yo aquí podría decir que son, por ejemplo, cadenas binarias que siempre terminan en 0. Podría ser una descripción verbal del patrón y esta podría ser una expresión, ¿verdad? Para identificar ese conjunto de lexemas. Entonces mi cadena válida podría ser, en este caso, solo si toma en la primera parte el 1, pues sería 1, 0, y si toma en la segunda parte, en la primera parte el 0, podría ser 0, 0. Y esas son las únicas dos combinaciones que yo podría tener en esta secuencia, porque no estoy aplicando ninguna cerradura de clic ni cerradura positiva, como para decir que van a ser cadenas binarias más amplias, ¿verdad? ¿Me di a entender bien ahí? ¿Sí? Bueno, entonces las expresiones regulares son bastante sencillas. Lo que pasa que a veces la descripción verbal del patrón es compleja y tenemos que sentarnos un poquito a pensar cómo combinamos los metasímbolos, pero no es muchas opciones de los metasímbolos los que trabajamos. La alternancia que como dijimos, pues es la barra vertical y nos sirve para indicar em, ¿qué opciones puedo tomar? Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir blanco, alternancia negro, y eso implica que los lexemas válidos son o blanco o negro. Puedo poner norte, alternancia sur, alternancia este, alternancia oeste, y mi conjunto de lexemas válidos pues son o sur, oeste, o norte, o el oeste, ¿verdad? Podría formar una palabra como esta, por ejemplo, en donde yo estoy diciendo que la cadena empieza o con la M o con la P y termina siempre en ADRE. Entonces, las cadenas válidas van a ser o madre o padre, ¿verdad? Cuando tome la M va a ser madre, cuando tome la P en la alternancia va a ser padre. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La agrupación de caracteres que ya vimos, que van a ser los paréntesis y los corchetes, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, puedo determinar de esta manera una secuencia completa. Cuando yo lo expreso como está aquí, ¿verdad? Corchetes A menos Z, estoy diciendo que es todo el conjunto que va de la A la Z. Por lo tanto, sería válido la A, la B, la C, la D, todo lo que esté entre el conjunto de la A y la Z. Podría poner también que son dígitos de 0-9 y eso implica que estoy afectando a todos los dígitos o aceptando todos los dígitos que van del 0 a 9. Y podría pues ir combinando los corchetes con metasímbolos, como en este caso. Yo estoy diciendo acá que pues los números decimales están formados por un conjunto, ya me avisó que va a terminar en 10 minutos la sesión, por un conjunto de dígitos que puede ir del 0 a 9, que se puede repetir una o más veces, y termina con un dígito que puede ser entre el 0 y el 9 solo una vez. Entonces son números decimales, pero que tienen al menos
un dígito en la parte entera y un dígito en la parte decimal, ¿sí? ¿Lo vemos ahí? ¿Dudas con esta parte? Ingeniero, una pregunta. Dígame, José. Digamos que si yo quiero aceptar una palabra reservada, digamos que le pongo los grupos de A a Z. Ujú. Después le pongo el signo de más, una más veces. De ahí, si eso sigue después, dos puntos. Y después viene cadena. La agrupación de cadena aceptaría todo. Ahí estaría bueno. En el caso de la reservada, realmente lo que nosotros reconocemos son los identificadores. Entonces, en el caso de los identificadores, yo tendría que poner, por ejemplo, que siempre inician con una letra. Entonces, podría tener cabal la secuencia como la tenemos aquí, que va a empezar con la A, de la A a la Z, ¿verdad? Va a estar concatenado con otra secuencia, que ahí sí podría combinar de la A a la Z o alternar con los dígitos del 0 al 9 y toda esa parte podría tener una cerradura de clean afectándola, ¿verdad? Porque lo único que necesitamos es al menos una letra. Y después de esa letra podrían venir o más letras o más dígitos o combinación de letras o dígitos. Ah, bueno, gracias. Bueno. Uh-huh. Yo sé que están con el tiempo corto porque tienen laboratorio de programación, entonces no sé si, como se va a cortar en unos 5 minutos, no sé si quieren que abra otra sesión o prefieren que lo dejemos para el martes, para que estén tranquilos con su laboratorio de programa. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Pedro. O noche. Más que todo, para abrir otra sesión, ¿sería para continuar este tema o sería otro tema? Para terminar y la idea que yo quería era avanzar con el método del árbol, ¿verdad? Pero si no vemos el método del árbol el martes. Ah, ya. Pues por mí, yo puedo seguir. Sí, pues. Igual que los que están hablando. Gracias, ingeniera. Bueno, está bien. Veamos aquí que me van poniendo, va ganando martes en el chat. Y Miguel propone que sea jueves en la noche, supongo, o viernes en la noche, pero no sé, porque como que no a todos les queda bien jueves o viernes. Bueno, el orden de la precedencia de operadores que vamos a aplicar está en este orden, ¿verdad? Donde tenemos de mayor a menor precedencia. Entonces, lo que tiene mayor precedencia en una expresión regular son los paréntesis. La siguiente precedencia está dada por las cerraduras, que es la cerradura de Kleene y la cerradura positiva. La segunda precedencia o la siguiente precedencia está dada por el signo de concatenación y la última, digamos, por la alternancia. ¿Verdad? Entonces, es decir, tiene mayor precedencia un paréntesis que una cerradura de Kleene o una concatenación. Esto funciona un poquito como en las operaciones aritméticas, ¿verdad? Si nosotros vemos las cerraduras, por ejemplo, serían el equivalente al por y al dividido, ¿verdad? La concatenación al más, y de esa manera, pues, por ejemplo, si yo tengo 9 más 5 por 2, pues primero aplico 5 por 2 y luego le sumo 9 en una precedencia normal. Entonces, de esa manera también en las expresiones regulares, si yo tengo A alternancia, B de cerradura de Kleene concatenado con C, pues primero aplico la cerradura de Kleene a la B, la concateno con C y todo eso lo puedo hacer con una alternancia con A, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más despacito, se los voy a traer dibujado porque pues solo así no se ve, pero este tema que nosotros estamos trabajando ya lo pueden ir viendo ustedes en su libro de compiladores de AJO, más o menos como en la página 170, por ahí vamos, ¿verdad? Para que ustedes lean. Ahí habla de expresiones regulares y de cómo convertir una expresión regular a un DFA. Eso es lo que vamos a trabajar, que es lo que nosotros conocemos como el método del árbol. Pues no se cortó, yo creo que ya pasaron los 10 minutos. Entonces tenemos aquí unos ejemplos de generación de palabras o de lexemas, ¿verdad? Si tenemos aquí, por ejemplo, la expresión regular A, B, cerradura de Kleene,
todo eso entre paréntesis, alternado con ABC, cerradura de Kleene. Entonces, las palabras que yo podría generar con esta expresión regular serían, por ejemplo, AB, porque como es una alternancia, yo podría irme por este lado de aquí, y entonces tengo una A y una aparición de B. Esa es una cadena válida. Podría tener solo A, porque esto es 0 más veces. Podría tener ABC si me voy por la alternancia de este lado y viene la secuencia de C una vez. Podría tener ABB si me voy por este lado y tengo una A y 2 repeticiones de B. Podría tener 3 repeticiones de C como está, o bien tener la cadena ABCC si me voy nuevamente por este lado de la alternancia, pero tengo AB y 2 secuencias de C y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma en la que yo voy interpretando las expresiones regulares. Tenemos otro ejemplo aquí, por ejemplo, donde nos dice si tengo Z, signo de interrogación, X, cerradura positiva, todo eso concatenado con los paréntesis de Z, cerradura de Kleene 0 y todo eso afectado por una cerradura positiva. Entonces, las palabras que yo puedo generar serían ZXO, ¿verdad? En el caso de que, pues, sí venga la primera Z, venga la X solo una vez, y en esta parte de aquí venga solo una vez el 0, ¿verdad? Esto venga con 0 veces. O puedo aceptar también Z, X, Z, O, ¿verdad? O varias veces X, en el caso de que venga 0 veces la primera Z, y luego lo concateno con 0 veces Z y O, y luego una vez de Z y O, ¿verdad? Porque esto se repite o se itera varias veces. También puedo aceptar la cadena ZXX0, ¿verdad? Entonces, si logran ver en la expresión regular cómo estamos trabajando para lograr generar estas cadenas o tienen alguna duda, porque esto es visualización, ¿verdad? ¿Cómo es que logro yo aplicar cada uno de los símbolos para generar las cadenas válidas? Ok, este tema es sencillo. Tenemos otro ejemplo aquí, por ejemplo, si yo quiero expresar mediante una expresión regular el lenguaje formado por el alfabeto de todas las cadenas de A y B, donde las palabras inician, ¿qué dice aquí? Con A y finalizan siempre con BB. Entonces yo podría tener una expresión regular como esta de acá, ¿verdad? En la que yo diga, bueno, en esta de acá, por ejemplo, como tengo todas las secuencias de A y BB, pero recuérdense que hablamos igual con los autómatas, las expresiones regulares también tienen que ser completas y correctas, ¿verdad? Completa significa que acepte todas las cadenas que son válidas y correctas que no acepte una cadena como válida que no lo sea. Entonces aquí, por ejemplo, yo no podría generar una secuencia AA-BB, ¿verdad? Porque cada vez que se repita solo me va a dar el chance de una A. Entonces, esta no sería una expresión regular correcta. Pero esta de acá, pues sí, ¿verdad? Porque siempre va a iniciar con una A, siempre va a finalizar con la secuencia BB y entre esas dos partes yo podría tener secuencias alternas de A y de B, 0 o más veces. Entonces, esta expresión regular está correcta. Mientras que esta, pues no estaría correcta porque como es 0 o más veces, sí siempre podría iniciar con A, pero en el caso de la B, podría terminar solo con una B o con 0 veces de A. Esto me permitiría aceptar a mí una cadena de 3 secuencias de A, por ejemplo, que cumpliría con la parte de que sí inicia con A, pero no termina con la secuencia BB. Entonces, logramos ver ahí en el ejemplo por qué unas son correctas y las otras no. Está sencillo, ¿verdad? Esto igual creo que ya lo habían visto con Fernando. Y se terminó el tema por el día de hoy. Entonces, no sé si tienen dudas. Y mejor programamos la del método del árbol para jueves o viernes. ¿Les queda mejor jueves o viernes